Piensa en el peor golpe que te ha dado la vida en los últimos años. Un fracaso, una pérdida, un error que te costó caro. Y ahora, hazte una pregunta incómoda. ¿Qué aprendiste exactamente? No en general, exactamente. ¿Podrías escribirlo en una frase? Si no puedes, no es tu culpa. A nadie le enseñaron a hacer eso. Pero hay algo que conviene saber. El dolor que no reflexionas, lo repites. Vuelve, con otra cara, con otro nombre, y te vuelve a cobrar. Y hay una razón de fondo. La mayoría de nosotros no tenemos un sistema para decidir. Tenemos corazonadas. Decidimos con el ánimo del día, con lo que opinó el último que habló, con lo que sentimos en el momento. Y así, cada decisión importante la enfrentamos desde cero, como si fuera la primera vez. Un hombre que perdió absolutamente todo, decidió que eso tenía que cambiar. Hola, bienvenidos a Microaprendizajes, el podcast donde transformamos grandes ideas en pequeños pasos que puedes aplicar desde hoy. Soy Denis Toledo y hoy el episodio también es especial. Es la segunda de las 3 columnas de este podcast y vamos a rehacerla como se merece. Los principios. No las reglas que alguien te impuso, sino las verdades que tú descubres y que se vuelven tu forma de decidir. El libro es Principios, de Ray Dalio. Vamos. Ray Dalio es un inversionista estadounidense, hijo de un músico de jazz, criado en un barrio común de Nueva York. Compró su primera acción a los 12 años con lo que ganaba cargando palos de golf. Y en 1975, desde el segundo cuarto de su apartamento, fundó una firma llamada Bridgewater, que con los años se convirtió en el fondo de inversión más grande del mundo. Pero lo que nos importa hoy no es el dinero, es el método. Durante décadas, Dalio fue anotando cada error, cada acierto y cada lección en un archivo personal, hasta convertirlo en un manual de reglas para decidir. Primero lo regaló en internet y millones de personas lo descargaron. Después, en 2017, lo publicó como libro, Principios. Su tesis en una frase: la vida te presenta los mismos tipos de situaciones una y otra vez. Así que en lugar de improvisar cada vez, conviene tener principios escritos, probados, que conviertan tus decisiones en algo repetible. Dejar de decidir de humor y empezar a decidir de sistema. Y te debo la misma explicación que te di con Goleman. Sí, ya hablamos de este libro en uno de nuestros primeros episodios. Aquella versión se hizo cuando el podcast apenas encontraba su forma. Eran 14 bloques a la carrera, sin historias y sin una sola palabra crítica. Hoy sé que este libro merecía más. Así que esto no es una repetición, es la versión que siempre mereció. 3 ideas. Primero, la ecuación que ordena todo el libro. Dolor más reflexión es igual a progreso. Y la historia del fracaso que casi acaba con Dalio. Segundo, la verdad incómoda, la transparencia radical y la meritocracia de ideas, con una pieza que casi nadie cita. No todas las opiniones pesan lo mismo. Y tercero, cómo se escriben tus propios principios y los 2 enemigos que te lo impiden. Y al final, mi lectura honesta, que hoy va a ser especialmente franca, porque este libro tiene tanto oro como advertencias, y porque es una de las 3 columnas del triángulo, y merece que lo miremos con criterio. Vamos. Empecemos por el año que le cambió la vida a Ray Dalio. En 1982, él estaba convencido, absolutamente convencido, de que la economía estadounidense se iba a una depresión. Y no lo dijo en voz baja, lo dijo en televisión, lo dijo ante el Congreso, lo apostó con el dinero de sus clientes. Estaba seguro. Se equivocó. No un poquito, de forma espectacular.
La economía, en lugar de derrumbarse, arrancó uno de los mayores periodos de crecimiento de su historia. Dalio perdió tanto que tuvo que dejar ir a todos sus empleados, uno por uno, gente que era su amigo. Se quedó tan quebrado que le pidió prestados $4,000 a su padre para poder pagar las cuentas de su casa. Y años después, ya siendo uno de los inversionistas más exitosos del planeta, dijo algo que a mí me parece de lo más valiente que he leído: que aquella ruina fue una de las mejores cosas que le pasaron en la vida, porque le dio la humildad que necesitaba para equilibrar su audacia. Cuidado, hablamos aquí de ruina económica y deudas. Si estás pasando por algo así, esto puede tocar una herida abierta. Que un empresario millonario diga que su quiebra fue una bendición es fácil de decir desde el otro lado. Cuando lo estás viviendo, es angustia real. Sé amable contigo, y si la carga te sobrepasa, buscar apoyo de tu familia o de un profesional no es rendirse, es tener criterio. Ese golpe cambió su pregunta interna. Pasó de decir "yo sé que tengo razón" a preguntarse "¿cómo sé que tengo razón?". Y de ahí nació la ecuación que resume todo el libro: dolor más reflexión es igual a progreso. Fíjate en lo que dice y en lo que no dice. No dice que el dolor sea bueno, no dice que el dolor solo por sí mismo te haga crecer. Dice que el dolor más la reflexión produce progreso. Sin la reflexión, el dolor es solo dolor, es sufrimiento que se desperdicia. Y como el dolor duele, el instinto es cerrar los ojos, cambiar de tema, culpar a alguien, decir que fue mala suerte y seguir corriendo. Pensemos en José, nuestro recién graduado. En su primer trabajo lo pusieron a cargo de un proyecto pequeño y le fue mal. Se le atrasó, se le desordenó y terminó defendiéndose delante de todos. Su explicación fue: me dieron muy poco tiempo y el equipo no me apoyó. Puede que fuera cierto, pero se quedó ahí, en la explicación. Meses después le dieron otro proyecto y le pasó exactamente lo mismo. Al segundo golpe, José hizo algo distinto. Se sentó una noche, en silencio, y en lugar de explicar el fracaso, lo examinó. Escribió 3 cosas que descubrió de sí mismo: que le costaba pedir ayuda porque le daba vergüenza no saber, que decía sí a todo para caer bien, y que dejaba las conversaciones difíciles para el final, cuando ya eran urgentes. Esas 3 frases, escritas en una libreta, se convirtieron en los primeros 3 principios de José, y no volvió a cometer los mismos errores. Cometió otros que también anotó. La diferencia entre el primer proyecto y el tercero no fue el talento, fue que empezó a reflexionar lo que le dolía. Y déjame contarte algo de mi propio oficio, porque aquí Dalio me toca de cerca. Llevo más de 20 años trabajando dentro de organizaciones, en el mundo de la calidad y los sistemas de gestión. Y hay una herramienta que usamos que es, palabra por palabra, esta misma idea. Se llama acción correctiva. Cuando algo sale mal, no basta con arreglarlo. Hay que documentar qué pasó, buscar la causa raíz y cambiar el procedimiento para que no vuelva a ocurrir. Es dolor más reflexión es igual a progreso, convertido en un requisito por escrito. Lo interesante es lo que he visto en la práctica. Quienes llenan ese papel de mala gana solo para pasar la auditoría, repiten el mismo error el próximo año. Quienes se sientan de verdad a preguntar por qué pasó, mejoran. La herramienta es la misma, lo que cambia es si de verdad reflexionas o solo llenas el espacio. Con tu vida es igual. La microlección de hoy: la próxima vez que algo te duela, no lo expliques, examínalo y escribe lo que encontraste, aunque sea una sola línea. Esa línea, con el tiempo, se vuelve tu manual. Segunda idea. Después de aquel golpe, Dalio llegó a una conclusión. Si él solo se había equivocado tan feo, estando tan seguro, entonces necesitaba gente que le dijera en la cara cuando estuviera equivocado. Y montó su empresa entera alrededor de eso. Lo llamó verdad radical y transparencia radical.
Verdad radical es decir lo que de verdad piensas, aunque incómodo. Transparencia radical es que todos puedan ver el razonamiento detrás de las decisiones. Llegó al extremo de grabar casi todas las reuniones de la empresa y dejarlas disponibles para que nadie pudiera contar después una versión conveniente de lo que pasó. ¿Para qué tanto? Para lograr algo que él llama meritocracia de ideas. La idea es simple y hermosa. En una reunión no debería ganar la idea del que tiene el puesto más alto, ni la del que habla más fuerte, ni la del más simpático. Debería ganar la mejor idea. Punto. Y eso, que suena obvio, casi nunca ocurre. En la mayoría de las reuniones del mundo, la mejor idea pierde por jerarquía. Pero aquí viene la pieza que casi nadie cita y que a mí me parece la más inteligente de todo el libro. Dalio no dice que todas las opiniones valgan lo mismo. Eso sería ingenuo y además falso. Dice que hay que ponderar por credibilidad. Es decir, pesa más la opinión de quien tiene historial comprobado en ese tema específico y además puede explicar el razonamiento que lo llevó ahí. Fíjate en el equilibrio, porque es fino. Sin ponderación, la meritocracia de ideas se vuelve una asamblea donde todo el mundo opina de todo y no se decide nada. Con ponderación, pero mal aplicada, se vuelve la excusa para que el jefe diga que él es el creíble y se acabó la discusión. El punto justo está en que la credibilidad se demuestra con resultados, tema por tema, y no viene incluida con el cargo. Pensemos en Andrea, nuestra emprendedora, que ya tiene un equipo pequeño. Andrea es la dueña y durante años pasó algo que ni ella notaba. En las reuniones, cuando ella daba su opinión, la conversación se terminaba. Todos asentían y ella se iba contenta, pensando que había buen ambiente. Hasta que perdió un pedido grande por un problema de empaque que resultó la muchacha más joven del equipo había visto venir desde el principio. Cuando Andrea le preguntó por qué no lo dijo, la respuesta fue demoledora. Sí lo dije, pero usted ya había decidido. Andrea hizo 2 cambios. El primero, empezó a dar su opinión de último, no de primero. El segundo, más difícil, cuando alguien la contradecía, en lugar de defenderse, preguntaba ¿en qué te basas? Y sobre esa respuesta decidía. Hoy, en temas de empaque, quien manda es la muchacha joven, porque ahí ella es la creíble. En temas de precio, manda Andrea. No es democracia, es credibilidad ponderada en una empresa de 7 personas. Y otra vez mi oficio me da un ejemplo que quiero compartirte. En los sistemas de gestión existe una figura que es, literalmente, verdad incómoda institucionalizada, la auditoría. Alguien viene, revisa y escribe en un documento oficial lo que no está funcionando. Es incomodísimo y he visto las 2 reacciones posibles muchas veces. Hay quienes preparan el teatro, esconden, maquillan, ensayan con la gente para que responda bonito ese día. Pasan la auditoría y sus problemas siguen intactos, esperándolos. Y hay quienes usan la auditoría como lo que es, un espejo gratis, y dicen, mire, aquí está lo que no nos funciona, ayúdenos a verlo mejor. Los primeros protegen su imagen, los segundos mejoran, y con los años, la diferencia entre esas 2 organizaciones se vuelve abismal. Tercera idea, y es la que convierte todo lo anterior en algo tuyo, escribir tus propios principios. Dalio insiste en algo que parece un detalle y no lo es. Hay que escribirlos, no pensarlos, no intuirlos, escribirlos. Porque un principio en la cabeza se dobla con el ánimo del día. Un principio escrito te espera ahí, igual, cuando estás cansado, enojado o presionado. Escribirlo lo saca de tu estado de ánimo y lo pone en un lugar firme. Y propone algo que a mí me encanta. Verte a ti mismo como una máquina que puedes rediseñar. No en el sentido frío de la palabra, sino en este. Tú no eres solamente el que trabaja dentro de tu vida, también eres el que la diseña. Puedes salir un momento del asunto, mirarlo desde arriba y ajustar el diseño. Los principios son ese ajuste. Quiero presentarte a nuestro invitado de hoy porque su oficio entero está construido sobre esta idea.
Es el capitán Rubén, piloto comercial con más de 20 años volando. Un día le pregunté qué se siente cuando se enciende una alarma en pleno vuelo, y su respuesta me dejó pensando semanas. Me dijo: no se siente gran cosa, porque en la cabina no se improvisa. Cuando se enciende una luz, yo no me pongo a pensar qué hago, saco la lista y la lista piensa por mí. Y luego dijo la frase que, a mi juicio, resume este episodio completo. Esa lista no la escribimos en la emergencia, la escribimos en tierra, con calma, y la escribieron pilotos que ya cometieron esos errores, algunos de ellos pagándolo con la vida. Nosotros solo la seguimos. Ahí lo tienes. Eso es un sistema de principios, decisiones tomadas en frío, por adelantado, para el momento en que ya no vas a poder pensar bien. Tú también tienes emergencias, aunque no vueles. La conversación que te saca de tus casillas, la oferta que suena demasiado buena, la noche en que quieres mandar ese mensaje. Para esos momentos sirve tener tu lista. Y quiero contarte el caso contrario porque lo viví de cerca. Don Roberto fue jefe de planta durante casi 30 años, de esos que caminan la línea y saben por el sonido si una máquina está a punto de fallar. Cuando le anunciaron su jubilación, la empresa le pidió que dejara todo documentado, y él entregó los manuales de procedimiento sin ningún problema. Pero un día, tomando café, me dijo algo que no se me olvida. Los manuales dicen cómo se hace el trabajo cuando todo sale bien. Lo que yo sé es qué hacer cuando todo sale mal, y eso no está escrito en ninguna parte. Eso que don Roberto tenía en la cabeza, a quién llamar primero, cuándo parar la línea aunque el jefe presione, en qué momento un proveedor ya dejó de ser confiable, eran principios. 30 años de dolor más reflexión. Y estaban a punto de salir por la puerta con él, sin que nadie los escribiera nunca. El capitán Rubén tiene la lista que sí existe. Don Roberto era la lista que nunca se escribió. Y la mayoría de nosotros, con nuestra propia vida, somos Don Roberto. Pero hay dos enemigos que te van a impedir hacer esto, y conviene conocerlos por nombre. El primero es la barrera del ego, la necesidad profunda de tener razón que hace que una crítica se sienta como un ataque personal. Aquí, Dalio y Goleman se dan la mano. Es tu cerebro emocional defendiendo tu imagen, no tu inteligencia buscando la verdad. El segundo es más traicionero, la barrera del punto ciego. No se trata de que no quieras ver algo, es que literalmente no puedes verlo. Hay personas que ven el bosque y no el árbol, y otras al revés, y ninguna nota lo que le falta, porque nadie puede ver lo que no ve. Y si te suena a nuestro episodio de Kahneman, es porque es exactamente eso, son los sesgos con otro nombre. La única salida no es esforzarse más, es pedirle a otros que te presten sus ojos. Y te dejo una frase para pensar porque describe a mucha gente que se cree muy firme. Si nunca escribiste tus criterios, no tienes principios, tienes reacciones. Y llegamos a mi lectura honesta, que hoy tiene más filo que de costumbre, porque este libro es a la vez uno de los más útiles y uno de los más fáciles de aplicar mal. Primer matiz, el sesgo de supervivencia otra vez. Leemos estos principios como si fueran la causa de su fortuna, pero Dalio es un caso extraordinario, y en su historia también hay azar, un momento histórico particular y un acceso al capital que casi nadie tiene. Nunca vamos a poder separar con exactitud cuánto fue método y cuánto fue suerte. Toma los principios como una manera más inteligente de decidir, no como un plano para volverse multimillonario, porque eso el libro no lo puede prometer. Segundo matiz, y este es el importante en la práctica, el que quiero que te lleves. La transparencia radical no se trasplanta. En su empresa funcionaba dentro de un ecosistema completo, con gente que llegaba sabiendo a qué entraba, con herramientas para medirlo y con una rotación de personal alta, porque no todos aguantan ese estilo. Copiar la honestidad brutal sin todo ese sistema alrededor no produce meritocracia, produce crueldad con permiso. Y aquí te hablo desde mi oficio, porque lo he visto pasar.
He visto organizaciones adoptar una herramienta excelente, sacada del libro de moda o del último seminario, sin construir la cultura que la sostiene. El resultado no es neutro, es peor que no hacer nada, porque la gente aprende a desconfiar de la siguiente herramienta. Y en una familia sería aún más delicado. Nadie necesita que le enumeren sus defectos en el nombre de la verdad radical. La franqueza sin cuidado no es valentía, es descuido con buena excusa. Y un tercer matiz, por honestidad intelectual. Con los años, varios reportajes periodísticos han cuestionado si esa meritocracia de ideas se aplicaba de verdad cuando la idea puesta en duda era la del propio Dalio. No estoy en posición de afirmar qué ocurrió puertas adentro, pero el hecho de que la pregunta exista ya enseña algo valiosísimo y muy humano. Es mucho más fácil diseñar un sistema que te contradiga que aguantar el momento en que efectivamente te contradice. Dicho todo eso, el oro es enorme, y por eso este libro es una columna del podcast. La idea de convertir tus lecciones en principios escritos y tus decisiones en un sistema en lugar de una corazonada es de las cosas más transformadoras que he aplicado en mi propia vida. Quédate con el método, no importes el régimen. Si lo miramos desde el triángulo del éxito integral, este libro tampoco es un tema más, es su segundo vértice, el de los principios. Nada nuevo bajo el sol, el triángulo es solo mi forma de ordenar lo que autores como Dalio ya descubrieron. Y este vértice se une con los otros dos por sus aristas, con la inteligencia emocional, por la arista del carácter. Para escuchar una verdad incómoda sin que te secuestre el orgullo, hace falta exactamente lo que vimos con Goleman, esa cuña de 3 segundos entre lo que sientes y lo que respondes. Sin autorregulación, la transparencia radical es imposible. Te vas a defender antes de escuchar. Y con el pensamiento crítico, por la arista de la sabiduría. La barrera del punto ciego son los sesgos de Kahneman, y un principio que no se revisa con criterio deja de ser brújula. Principios sin criterio son terquedad. Criterios sin principios es cálculo. Y falta la pieza que completa el triángulo. Cada vértice tiene un ángulo que lo modera desde adentro, y el de este vértice se llama apertura. ¿Por qué necesitarían moderación los principios? Porque también se pueden exagerar. Un principio sostenido con los ojos cerrados deja de ser una brújula y se vuelve una cárcel. Cuando dices así lo hago yo y punto, ya no estás siendo firme, estás siendo terco y le cerraste la puerta a la evidencia. La apertura es el punto medio, tener principios firmes y al mismo tiempo estar dispuesto a revisarlos cuando la realidad te muestre algo nuevo. Y lo hermoso es que el propio Dalio lo dice, con otras palabras. Llama a esto mentalidad radicalmente abierta. Y vuelve a nuestro invitado, que tiene la imagen perfecta. Las listas de chequeo de aviación se siguen al pie de la letra, sí, pero se revisan y se corrigen después de cada accidente investigado. Firmes en el uso, abiertas en la revisión, nunca congeladas. Ese es el ángulo en la vida real. Si tuviera que resumirte el episodio de hoy, 1. Dolor más reflexión es igual a progreso. El dolor solo, sin reflexión, es sufrimiento desperdiciado. El dolor que no reflexionas, lo repites. 2. Busca la verdad incómoda en lugar de esconderla, y que gane la mejor idea, no la del cargo más alto. Pero pondera por credibilidad. Pesa más quien tiene historial probado en ese tema y puede explicar su razonamiento. Y 3. Escribe tus principios en frío para usarlos en caliente. Y cuídate de los dos enemigos, el ego, que confunde una crítica con un ataque, y el punto ciego, que solo se resuelve pidiendo prestados los ojos de otros. La acción de esta semana es empezar tu lista. Vas a escribir tus primeros 3 principios, y no los vas a inventar, los vas a sacar de dolores que ya pagaste.
Saca una hoja o una nota en el teléfono y titúlala Mis principios. Piensa en 3 momentos en que la vida te cobró: un fracaso, una pelea, una decisión de la que te arrepientes. Y por cada uno escribe una sola frase en forma de regla para el futuro, empezando con la palabra cuando. Por ejemplo, cuando una oferta suene demasiado buena, me doy 24 horas antes de responder. O, cuando algo me moleste de alguien, se lo digo a esa persona, no a un tercero. Y cuídate de una trampa, porque es la más común: que te salgan intenciones bonitas en lugar de criterios. No sirve escribir voy a ser más paciente. Eso no se puede cumplir ni se puede verificar. Sí sirve escribir cuando sienta que voy a responder un mensaje molesto, lo escribo, pero no lo envío hasta la mañana siguiente. La prueba es sencilla. Si tu principio no le dice a tu yo cansado exactamente qué hacer, todavía no es un principio. Hazlo esta semana. ¿Cómo sabrás si funcionó? Tu indicador. Si en los próximos 7 días te encuentras en una situación parecida y recuerdas tu regla antes de actuar, aunque al final decidas otra cosa, lo lograste. Eso significa que tu lista ya empezó a pensar por ti. Y guárdala donde puedas volver a verla, porque una lista de principios que no se relee no existe. Te comparto algo personal. Como te conté, mi trabajo de más de 20 años ha consistido, en el fondo, en escribir lo que funciona para que no dependa de la memoria ni del ánimo de nadie. Y durante mucho tiempo hice eso para las organizaciones donde trabajaba, sin caer en cuenta de que a mi propia vida nunca le había hecho lo mismo. Tenía procedimientos para los procesos y corazonadas para mis decisiones más importantes. Empezar a escribir mis propios principios es una de las cosas que más paz me ha dado. No porque acierte más, que también, sino porque decido con menos ruido. Cuando ya sabes de antemano cómo vas a actuar, la presión del momento pierde casi todo su poder. Así que esa es la invitación de hoy. No te pases la vida decidiendo desde cero. Escribe tu lista. Y con esto ya tenemos 2 de las 3 columnas en su lugar: sentir con conciencia y decidir con principios. Falta ver cómo todo esto se pone al servicio de otras personas. ¿Cómo se convierte la inteligencia emocional en el motor de un gran liderazgo? De eso hablaremos en el próximo episodio, con Daniel Goleman aplicado al liderazgo. No te lo pierdas. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerda, los grandes cambios empiezan con pequeños aprendizajes. Si este contenido te aportó algo, compártelo con tu familia, tus amigos, con quien tú quieras. Tal vez hay alguien que necesite escuchar exactamente esto hoy. También encuentras más reflexiones y contenido en denistoledo.com. Soy Denis Toledo y esto fue Microaprendizajes. Hasta la próxima.